Volvemos en el día de hoy a hablar de un caso mediático en España hace varios años atrás, bueno, también en Galicia, donde yo vivo, y actualmente se habla nuevamente del caso de Asunta, la chica asiática que era hija de Alfonso Basterra y Rosario Porto. Rosario sabemos que se accidenta en la cárcel, pero Alfonso Basterra sigue viviendo y le han dado su primer permiso. Esto es algo que ha cabreado muchísimo en los medios de comunicación, también socialmente, y es que Alfonso sale de prisión y ha recibido ese permiso de 4 días de libertad en Topas. Era un periodista que fue condenado por el crimen de su propia hija y que va a salir 4 días de ese centro penitenciario de Salamanca, en el cual parece que lo habían cambiado hace un tiempo, y sabemos que él nunca ha reconocido la autoría de los hechos. Existe una condena firme y decisiva sobre los dos progenitores, pero él nunca reconoció que fuese el autor de los hechos. Claro, el problema aquí es que Basterra ha tenido muchas dificultades para recibir este permiso. No es la primera vez que lo solicita. Cuando cumplió una cuarta parte de la condena en el 2018 le fue denegado. También se rechazó la concesión del tercer grado en 2024 cuando volvió a soltarlo. Y su papel en prisión y comportamiento dicen que ha sido clave para disfrutar hoy de estos 4 días de libertad. Aquí estaba en este módulo reservado para internos en Salamanca. Dicen que es un hombre solitario y marginado en prisión, que la sentencia judicial contra Basterra es firme, pero que el periodista sigue sin reconocer absolutamente nada de los hechos. Niega la autoría del crimen de su hija, pese a existir, según la sentencia, numerosas pruebas en su contra, lo mismo que ocurría contra Rosario Porto antes de que se accidentara, y ninguno de los dos reconoció haber terminado con la vida de Asunta ni desveló ninguno de los motivos, aunque obviamente el matrimonio dicen que se encubrió mutuamente durante meses y ambos terminaron entre rejas. Lo que dicen es que él durante los primeros años de condena su conducta no fue precisamente ejemplar. Lo describían como hombre solitario que siempre se había intentado desvincular del caso de su hija, se automarginaba, era una persona muy solitaria e incluso decían que nunca había querido hablar del caso y respondía que seguía siendo inocente. De hecho, hace solo un año el periodista publicaba desde prisión un libro sobre una historia de amor dedicada a su difunta hija. Y es que el caso era uno de los más mediáticos de España, de Galicia, seguramente el que más, junto con Diana Quer, ¿no? y otros casos, pero el nombre de Basterra continúa en el punto de mira y también su condena. Saldrá en prisión, o sea, saldrá de prisión antes de lo previsto. La verdad es que el caso de Asunta es tremendo. Nosotros fuimos a hacer un reportaje hace un año y medio atrás, si mal no recuerdo, y estuvimos allí en el punto donde dejaron el cuerpo, en la casa. La verdad es que da unas vibras tremendas esa casa donde supuestamente sucedió este hecho y del cual tantas veces hemos estado hablando. Pero hoy se ha vuelto noticia, obviamente, por este primer permiso del único asesino actualmente encarcelado de Asunta Basterra. Vamos a verlo. Tienes esa información sobre Alfonso Basterra, condenado junto a su mujer Rosario Porto a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva Asunta. Tenía tan solo 12 años, cumple condena en la prisión salmantina de Topas, pero... Bueno, pues la gran exclusiva que hoy contamos aquí en Fiesta es que el juez de vigilancia penitenciaria ha autorizado la primera salida de prisión de Alfonso Basterra, el padre de la niña Asunta, a la que asesinaron sus propios padres, según quedó acreditado en varias sentencias judiciales. Va a ser un permiso ordinario que va a durar 4 días, que, como decimos, fue el pasado viernes cuando, después de un informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión en la que se encuentra en Salamanca, se pasó el asunto en manos del juez de vigilancia penitenciaria y por primera vez, porque llevaba bastantes años intentando salir de prisión, se le ha autorizado este permiso, que él puede ejecutar
en el momento en el que quiera. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, a partir del lunes, le vamos a poder ver abandonar la prisión durante 4 días en el momento en el que lo considere oportuno. Y lo ejecutará porque lo ha pedido, ¿no? O sea, que esto... Claro, efectivamente. Son 4 días en los que él ha tenido que facilitar una dirección donde va a estar y donde va a tener que acudir todos los días a la policía, porque él tiene que estar en todo momento localizable, pues para evitar que haya ningún problema y sobre todo para que desde instituciones penitenciarias tengan constancia de su ubicación en todo momento. Hombre, sobre todo porque fue un caso muy mediático. Noelia Labrandero, psicóloga forense y criminóloga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todos lo seguimos con angustia y con una tristeza que todavía mantenemos cuando recordamos el caso de la pequeña Asunta. Totalmente. Ha pasado el tiempo, bueno, tiene el derecho, ¿no?, de pedir este permiso y de salir 4 días. Efectivamente, además tenemos que recordar que nuestro sistema está precisamente enfocado en la reinserción completa de, bueno, pues del preso, del... Bueno, ¿y cómo estará a día de hoy este tipo, no? ¿Cómo será su apariencia física también? Eso, bueno, es algo que creo que nos va a llamar la atención, ¿no? También es cierto que Alfonso Basterra desde prisión escribió varias cartas, una al señor Campos, que si no me equivoco era el director de esa serie documental de El caso Asunta, Operación Nenúfar, y básicamente justo al momento de escribir cito, se publicaron una carta donde decía: en cartas anteriores le he transmitido la rabia y la ira que lleva destrozándome desde hace 3 años. Esto se lo decía al documentalista, ¿no? Decía: rabia e ira hacia el juez instructor, hacia el fiscal, los abogados de la acusación particular, medios de comunicación y muy particularmente hacia la persona que acabó con la vida de mi niña. Pero estos sentimientos me llevarían indefectiblemente hacia la locura y la autodestrucción, y eso es algo que no puedo ni debo tolerar, porque abandonaría la esencia de mi yo, del que algo aún queda y acabaría derrotado por fuerzas ajenas a mí. Así empezaba en principio esta carta, en donde seguía: de modo que tras mucho pensar he entendido que el perdón es mi camino, la única forma posible de mantenerme en mi camino y sortear este gran reto que el destino me ha puesto. Puede que no se lo crea, pero después de muchas horas de meditación considero que este nuevo rumbo es además el acertado. No puedo volver a caer en episodios de cólera como los que he vivido. Es más, he llegado a la convicción de que todos ellos actuaron bajo un signo profesional del que estaban convencidos y con arreglo a la más pura de las éticas. Equivocados totalmente, pero sin saltarse la ley. Se sorprenderá, pero cuando dentro de 6 años como mínimo tenga el 3er grado, en lugar de asesinar a los citados como en tantas ocasiones imaginé, lo que realmente deseo es sentarme en una cafetería con ellos y debatir, si lo desean, lo que fue aquel juicio. Por lo que nunca haré será exigirles perdón, todo lo contrario, seré yo quien les ofrezca mis disculpas por tan terribles pensamientos surgidos de una locura inimaginable que no deseo a nadie. Y por la misma razón haré lo propio con el asesino o asesina de mi niña, porque ahora sí estoy convencido de que su acción fue fruto de esa locura, ya que nadie en pleno uso de sus facultades mentales cometería una monstruosidad como aquella. Y para terminar le haré una confesión. Cuando recuperé mi libertad, tengo el firme propósito de desaparecer. Nadie volverá a saber de mí, ni tan siquiera Rosario Porto. Solo tengo una razón para seguir con vida, que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi hija, nunca antes. De hecho, ya tengo pensado el cómo y el dónde, tan solo me falta el cuándo, pero todo llega. Bueno, una carta que escribía que dejaba muchas dudas. ¿Qué va a hacer este señor después de prisión? ¿En estos 4 días va a ir a televisión o lo van a entrevistar a alguien? ¿Va a poner en duda nuevamente el juicio que se celebró en contra de ellos como presuntos culpables de la muerte de su hija? Al final hay una identificación pública relativamente fácil, es decir, cuando Alfonso salga lo va a tener complicado. Hay un rechazo por parte de la sociedad porque hay que tener en cuenta también que la víctima es una menor y la víctima además fue su hija. Claro. El rechazo es impresionante, total, es absoluto. brutal. Es impresionante. Decía antes que él intentó en numerosas ocasiones que le concedieran estos permisos, porque en el momento en el que cumples 1/4 de la condena, en teoría ya tienes derecho a solicitarlos, pero hasta ese momento, hasta ahora, no se los habían dado nunca, entre otras cosas porque él
se había negado a reconocer los hechos. Él sostiene incluso a día de hoy que es inocente, insisto, a pesar de que hay varias sentencias judiciales que acreditan pues, que él fue el autor de los hechos junto con su Fíjate, mujer. y esto que estás diciendo, Noelia, él sigue manteniendo que es inocente a pesar de todo lo que se ha demostrado y es. Sí. ¿Cómo definirías este perfil de preso que se sigue considerando inocente, ajeno a todas las pruebas? Bueno, pues justamente condenas. ajeno a todas esas pruebas e incluso condenas, simplemente es un perfil evitativo, irresponsable y evitativo. Estos perfiles se suelen ver mucho en personas, por ejemplo, narcisistas, ¿vale? De carácter narcisista. Al final yo me creo un poco por encima del bien y del mal, yo no he cometido el delito porque aunque lo haya podido presenciar, aunque yo haya podido tener cierta participación, como es el caso de Alfonso, pues a lo mejor dentro de mí pienso que la culpabilidad recae más en ella, ¿no? en su exmujer. Que se suicidó, por cierto, Efectivamente. en la cárcel. Vamos a recordar el caso. Fue el 22 de septiembre de 2013. Asunta, de solo 12 años, apareció muerta cerca de su casa, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, y días después fueron detenidos, como decíamos, sus padres adoptivos, Alfonso y Rosario Porto, que siempre negaron su implicación en los hechos. Nunca quedó claro el porqué. Hay varias posibilidades. Un móvil económico, la herencia de los abuelos que iría para la niña. ¿De qué vivía? Del trabajo de Alfonso cuando lo tenía, del mío cuando estaba ejerciendo. La fiscalía también intentó demostrar un móvil sexual al encontrarse unas fotos de Asunta vestida con un corsé tumbado en un sofá y material pornográfico en el ordenador del padre. Bueno, y hay que decir también, esperma, justo cuando la encontraron, en la camiseta se hallaron esas manchas. Los primeros policías que llegan a la zona lo dicen, que había unas manchas, y luego esa misma camiseta, que todos sabemos, indica que justo las manchas eran pertenecientes a un señor que estaba en Madrid, al parecer, y que estaba investigado por una presunta agresión sexual. Pero luego todo queda en nada, ¿no? Esas manchas al final no son de nadie, dicen que se contaminó la camiseta y quedó en nada, pero creo que había indicios suficientes como para pensar que la motivación también podría ser sexual dentro del caso de Asunta. Otra posibilidad es que la niña tuviera información que pudiera perjudicar a la pareja. Cónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos. Lo que sí es una certeza es que la pequeña muere por asfixia y que previamente había ingerido 27 pastillas de un potente ansiolítico, el mismo que consumía la madre para tratar la depresión y el mismo que había comprado con anterioridad el padre en una farmacia cercana al domicilio. En el juicio quedaron más preguntas sin responder. Esto está resultando dolorosísimo. ¿Por qué se sitúa Asunta en dos lugares diferentes prácticamente a la misma hora antes del crimen? ¿Cómo es posible que una cámara de seguridad grabara a la niña andando por la calle sin tambalearse después de la ingesta de tantas pastillas? Preguntas que nunca tuvieron respuesta. Los padres siempre negaron su autoría. No maté a mi hija. Lo digo. No maté a mi hija. No sé si es usted padre de familia. De acuerdo. No tengo ni idea, pero no sabe lo que es perder un hijo. Rosario, atormentada por lo ocurrido, intentó varias veces quitarse la vida, hasta que lo consiguió el 18 de noviembre de 2020. Ahora, yo creo que el caso hay dudas porque la investigación se hicieron cosas mal, cosas que fueron haciendo dudar a la prensa, a los medios socialmente, pero también a los investigadores del caso. Y ahí creo que hubo muchos problemas, lo que os decía de la camiseta, lo de que había horas que no cuadraban. Es como que realmente se expusieron pruebas que luego daban a pensar en si podrían ser reales o no, si los horarios estaban bien o no, y de ahí toda la confusión que hay dentro de este hecho, ¿no? Desde luego, yo no sé vosotros, pero no vimos un sentimiento No. o un arrepentimiento, vamos, ni de lejos. No. De hecho, hay una negación y una minimización del hecho cometido, ¿vale? De nuevo, esto se vuelve a ver en perfiles narcisistas, incluso comentábamos antes, Emma, posiblemente psicopáticos, ¿vale? Porque a nivel de empatía estamos hablando de que en este caso en concreto es que no la hay. Claro. No la hay. ¿Y qué Es que hay red una tiene? disociación total, perdón. ¿Qué red tiene ahora Alfonso? Puede salir 4 días, como decías, se le ha concedido ese permiso.
¿Tiene familia? ¿Dónde va a ir? No sé si se sabe. A ver, por la información que nosotros tenemos, no tiene absolutamente a nadie. Tiene algún que otro contacto puntual, pero antes iba a verle de manera muy habitual la que al comienzo era su abogada, tenía también algún amigo del País Vasco, porque él es del País Vasco, pero de un tiempo a esta parte dejaron de ir a visitarle todas estas personas a prisión. Sí que es cierto que él inicialmente estaba en Galicia y pidió un traslado de cárcel porque teóricamente comenzó una relación con una presa en Salamanca y fue el motivo por el cual pidió ese traslado de prisión, que se lo concedieron. Pero sí que es cierto que hemos visto ahora las imágenes tanto del padre como de la madre de Asunta, y desde fuera sí que había una diferencia muy grande, ¿no? Porque por un lado, mientras veíamos a la madre, los dos negaban los hechos, pero a la madre la veíamos más hundida, más tocada psicológicamente, a él se le veía un poco más entero, que desconocemos si era una pose o no, pero la realidad es que eso era lo que transmitían, a pesar de que quedó acreditado que fueron los dos los autores. Pero sí que es cierto que hubo algo muy llamativo, que por qué se les condenó por un delito de asesinato y no de homicidio, fue precisamente por lo que hemos escuchado en el vídeo, ¿no? Porque durante los meses previos al asesinato quedó acreditado que habían estado obligando a la niña a ingerir pastillas y lógicamente ella en el momento... Sí, además de otro intento de crimen, el cual la propia Asunta narra, hay conversaciones diciéndole a su amiga, ha entrado un hombre con una máscara, se lo cuenta a su madre también, y obviamente lo que creen es que podría haber sido el padre, nuevamente el que intentó terminar con la vida de su hija justo en ese momento. Del asesinato, pues no se pudo defender. Es que de verdad, recordando otra vez el caso, es tan difícil de todo. Bueno, vámonos en directo a la prisión de Topas, a Salamanca, de donde, como estamos diciendo, podría salir Basterra en cualquier momento. Sonia, buenas tardes. Así es, Emma, muy buenas tardes. Alfonso Basterra lleva en prisión ya más de 12 años y desde hace aproximadamente uno está cumpliendo condena en esta prisión de Topas en Salamanca, donde pidió el traslado desde la cárcel de Teixeiro en A Coruña, donde estaba interno desde septiembre de 2013 y, recordemos, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija. Un traslado que, según distintas informaciones y como bien ha apuntado mi compañero Alejandro Entrambasaguas, podría haber estado en un primer lugar motivado por una posible relación sentimental que Alfonso Basterra habría mantenido por correspondencia con una mujer de aquí en Salamanca, pero también como una estrategia para mejorar su situación penitenciaria. A lo largo de todos estos años, Alfonso Basterra no ha obtenido ni un solo permiso de salida, a pesar de haberlo podido obtener desde el año 2018 aproximadamente. Hay constancia de que lo intentó en una ocasión, cuando cumplió un cuarto de su condena, pero fue un permiso que le fue denegado, al igual que también se le denegó la obtención del tercer grado cuando lo solicitó en el año 2024. Ahora la cosa ha cambiado. Alfonso Basterra ha cumplido más de la mitad de su condena y en este centro penitenciario está en un módulo que llaman de respeto, que está precisamente reservado para internos con buen comportamiento y con una gran implicación dentro de la prisión. Por lo tanto, podría haber sido uno de los factores que habrían ayudado a la obtención de este permiso. Un permiso que, como bien ha contado nuestro compañero Entrambasaguas en exclusiva, se trataría de un permiso ordinario de salida de 4 días en el que tiene que estar permanentemente controlado, localizado y presentarse de forma diaria en la comisaría más cercana. Así que sí, la situación para Alfonso Basterra cambia de forma temporal. Tiene permiso de 4 días que podría salir de forma inminente a partir de ya. Bueno, mucha gente lo que he visto que decía es que es indignante esto, que la justicia debería ser mucho más severa con quienes cometen crímenes tan atroces y que Asunta merece a día de hoy memoria y justicia, ¿no? Su madre no ha pasado mucho tiempo en prisión, de hecho había intentado con anterioridad accidentarse y bueno, en varias ocasiones luego lo consigue. Y luego, yéndonos al caso, es cierto que también otra de las pistas en torno al padre que nunca fue resuelta es el tema del portátil, ¿no? Y el teléfono móvil. Creo que había una tablet incluso de Alfonso Basterra que desaparecen al inicio de la investigación y que luego alguien los coloca en su piso más tarde, ¿no? Después de manipular el disco duro. Aún así, en él se encuentran algunas cosas, algunas informaciones en torno al Facebook, ¿no? Que seguía al parecer
cuentas de chicas asiáticas que aparentaban muy jóvenes y demás, y eso reavivaba así la opción o el pensamiento de los investigadores de que en realidad la motivación también podría ser, por la parte de Alfonso Basterra, sexual, ¿no? Y eso es terrible, también por eso mucha gente lo sigue creyendo a día de hoy. Y de ahí que lo que se dice que el traslado de prisión realmente no habría sido por su pareja, sino porque en realidad había muchos presos que intentaban terminar con su vida en prisión, que le habían dado varias palizas y demás. Gracias, compañera, gracias, Sonia. Hablaba nuestra compañera de ese buen comportamiento. Hombre, se le ve lo suficientemente frío, inteligente como para saber, me tengo que portar bien para conseguir lo que quiero, ¿no? Cuanto antes ese permiso. De aquí hablamos de un posible perfil más psicopático, ¿no? Porque aprendo cómo tengo que comportarme dependiendo de lo que se espera de mí. Si de mí se espera un buen comportamiento, yo me porto bien, ¿vale? Y esto al final también tiene mucho que ver en el comportamiento y esas leyes no escritas que ahora hablaremos también. Claro, pero si dentro se de comportan prisión. bien, Noelia, sea de verdad o no, ahí está, ¿no? Esto no se puede demostrar. Claro, pero ¿cómo demostramos que realmente lo está haciendo por un interés? Está claro. Evidentemente es un interés porque por buen comportamiento sabemos que empiezan a salir antes. Hay que darse cuenta que en las cárceles, sobre todo en España, hay leyes no escritas en las que, dependiendo del delito que cometas, tienes más riesgos de padecer problemas, vamos a decirlo así, que si no. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Alfonso, él mata a su hija. Eso, dentro de la cárcel, al resto de reos, es que es carne de cañón, Emma, para palizas, para agresiones, para aislamiento de todo tipo. Y de hecho al principio tuvo bastantes problemas, lo que pasa es que luego se fueron relajando, entre otras cuestiones, porque él se automarginaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él es una persona muy solitaria, que a mí lo que me dicen fuentes de la prisión en la que se encuentran es que nunca ha querido hablar del caso, y cuando alguna vez algún preso le ha preguntado, él sigue sosteniendo que es inocente. Insistimos, a pesar de que hay sentencias judiciales que acreditan que está todo perfectamente probado. Volvemos con Sonia. Yo no sé si manejas la información de a dónde va a ir Alfonso, si en estos 4 días se le sigue, tiene que dar, bueno, pues algún tipo de explicación a alguien. A ver, y otra cosa clara también que dejó las conversaciones en prisión había sido la frase esa de Rosario Porto en la que decía: tú y tus jueguecitos, ¿ya tuviste tiempo de deshacerte eso o no? Y claro, Alfonso Basterra le dice algo así como: cállate que podrían estar escuchándonos, ¿no? Y claro, no tuviste tiempo a eso, este tipo de frases que, bueno, las tenemos aquí de lo que dijo Rosario Porto, frases que se tomaron en los medios de comunicación y que realmente son muy llamativas, ¿no? Rosario Porto: tú no saliste en toda la tarde de la casa, y Alfonso le dice: no, que va, tranquila. Y le dice: te doy mi palabra de honor, nena, te doy mi palabra, Charo, que no salí de la casa ese día. Bueno, esas son unas grabaciones de varias noches en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en La Coruña el 26 de septiembre de 2013 y donde suceden estas conversaciones, ¿no? Pues mira, Emma, lo más importante al final es que Alfonso Basterra puede moverse por la geografía española con total libertad, podríamos decir. No va a estar estrictamente controlado ni perseguido, pero simplemente sí que tiene que estar localizado, como bien ha apuntado mi compañero Alejandro. Él ha tenido que dar una dirección donde poder localizarse, y lo más importante, al fin y al cabo, es que se presente de forma diaria a esa comisaría, tal y como está marcado en este permiso ordinario de salida de 4 días. Lo más importante, que se mueva por todo el país como quiera, pero que en cualquier caso no pase las fronteras y siempre se presente a la comisaría. Bueno, libertad vigilada, ¿no? Entre comillas, porque tiene que decir dónde se encuentra y firmar. Independientemente del crimen que haya cometido, como decíais, este traslado a Salamanca porque ha conocido a una persona, porque tiene una relación sentimental, ¿da igual? Sí, bueno, a ver, hay varios casos, ¿no?, por los que un preso puede solicitar un traslado. Este es uno de ellos.
Claro, si fue una estrategia para ir a Salamanca por algo que desconocemos, eso no tenemos ni idea, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que él presentó unas cartas que había mantenido, unas misivas con una presa en Salamanca, y como consecuencia de eso le concedieron el traslado. Me refiero, da igual el crimen que haya cometido, da igual lo que tenga a sus espaldas, lo que haya hecho. Si pide un traslado diciendo tengo una relación sentimental o familiar, se le tiene que conceder. Yo entiendo que la valoración de la Junta de Tratamiento tiene que ser clave, porque lógicamente si es un preso conflictivo dentro de prisión, pero por ejemplo hay otros motivos, que puede ser o temas de organización interna de la prisión, que les trasladen, o traslados forzosos, como es el caso por ejemplo de Hornachos, o por una situación de arraigo, ¿no? De arraigo familiar. Pero eso no lo piden ellos, eso ya En el caso, perdóname que te interrumpa, de lo que se lo piden ellos, es importante indicar que dentro de la Junta de Evaluación, si se constata que para su reinserción social con esta pareja hay posibilidades de que vuelva a la vida, al final no hay que olvidar que nuestro sistema está precisamente orientado en la reinserción del reo en todo momento. Entonces también podría ir por ahí, oye, si yo justifico que esta persona es buena para mí porque oye, a lo mejor facilita la reinserción y es algo que se tiene en cuenta. Bueno, tremendo también el cómo esta persona, según sentencia, ha cometido un crimen tremendo, y es que aparte de esa investigación que hubo en junio de 2014, donde se filtra que el propio Alfonso Basterra había visitado muchas páginas de carácter X, y en el cual se destacaban vídeos e imágenes de mujeres con rasgos asiáticos. Justamente su hija pues era una niña china que ellos habían adoptado, ¿no? Hace varios años atrás. Y claro, esto es lo que desató muchísimos rumores sobre tendencias sexuales del padre. Es cierto que nunca se publicó cuánta proporción de vídeos o imágenes pertenecían a mujeres asiáticas, pero los informes de los agentes concluían que el imputado consultaba todo tipo de páginas eróticas y de contenido, y no solo referente a mujeres asiáticas, pero sí las había. Entonces, bueno, esta página fue comentada en diversos medios. Entre muchos que estaban agregados a su página había personas relacionadas con su trabajo, balnearios, turismo, amigos personales, gente de prensa o televisión, pero claro, también había 4 chicas con rasgos asiáticos, chicas que compartían por Facebook fotos en poses eróticas, pero ninguna aparecía en la página de Facebook del imputado, pero sí que las tenía como amistad, ¿no? Considerablemente una rebaja significativa en un inmueble marcado siempre por esa macabra historia. En su testamento, Rosario Portos señaló como herederos a su amiga María Teresa San Pedro Portas, los 2 abogados que le asistieron durante el caso, una prima lejana y 2 reclusas. La prima y las 2 internas sí quisieron las joyas, pero los 2 abogados renunciaron, de modo que todo acabó en manos de Teresa San Pedro. 4 viviendas con valor de 1.200.000 euros, obras de arte y 600.000 euros en cuentas bancarias fueron para la nena. Así se refería Rosario, la única mujer que la apoyó cuando todos la dieron de lado. En la Milla de Oro compostelana se encuentra uno de los pisos que componen la herencia. Situado en la calle General Pardiñas, el piso tiene un valor de 500.000 euros. Teresa pagó un 43% del valor tasado de las propiedades para hacerse con la herencia. Por eso no dudó en vender este piso. A pocos metros se encuentra la vivienda familiar de los Porto Basterra. Se trata de un piso en esta calle de 174 metros cuadrados. Se encuentra en este edificio y tiene un valor de 330.000 euros. Teresa ya le habría sacado rentabilidad alquilándole por unos 1.100 euros al mes. Pero sin duda la propiedad que en un principio tenía más valor es la casa de Teo, a las afueras de Santiago. Considerado por sentencia el lugar del crimen, este chalet llegó a estar valorado en casi 1 millón de euros, pero nadie quiere vivir donde Asunta falleció. En 2024 consiguió venderlo por 150.000 euros. Y por último, en Pontevedra está la 4ª propiedad. Un apartamento en la playa aquí en Vilanova de Arousa, Pontevedra. Ese edificio de ahí está valorado en unos 200.000 euros. Mira, pues no sabía justo el de Vilanova de Arousa.
habré pasado por ahí un montón de veces, la verdad, y ese justo no lo sabía, la verdad, que tenía un apartamento en esa zona. Un patrimonio total que supera los 3 millones de euros y del que Montón, Alfonso Basterra no podrá disfrutar cuando salga de prisión. Es que fíjate lo que estábamos comentando aquí. Yo no sé si cuando compras una casa o un piso te tienen que decir, bueno, pues aquí sucedió esto, cuando son casos tan mediáticos y tan terribles. Moralmente. Ostras, que tú imagínate que compras la casa de Teo y no sabes que allí sucedió el caso de Asunta. A ver, yo creo que hay demasiados vídeos, noticias, o sea, si esa no sabes qué es la casa de Asunta, es que o no has estado en España o no sé, o no has leído las noticias en una década. Yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Debería ser, porque para los futuros compradores que habiten la casa, hombre, no creo que creo que sea agradable el salir. Por lo menos saberlo. Claro, sí, luego ya decides es verdad qué que la haces, rebaja, si... fíjate, de 1 millón a 150.000 euros, claro, uno ya evidentemente. tiene que preguntar qué ha pasado ¿Qué ha aquí. pasado, no? Hombre, a ver, Bueno, yo no creo que sea obligatorio como tal tenerlo que comunicar al nuevo comprador, pero que se pueda considerar un vicio oculto. Pues a lo mejor sí, porque si tú compras esta casa para vivir, si a tu moral le da igual, pues bueno, allá tú, ¿no? Pero si la compras para luego venderla, te vas a encontrar con el problema de que va a haber mucha gente que no la va a querer comprar y por lo tanto eso es un vicio oculto. Pero lo que sí que es cierto es que de todas las propiedades que tenía Rosario Porto, su heredera consiguió irlo vendiendo todo y este fue el inmueble que más tardó y bueno, al final fue por esta rebaja, ¿no? O se acaba de vender, se vendió en el año 2014 después de que... Perdón, 2024, después de que durante muchísimos años hubiera ocupas, porque claro, la casa estaba en venta, nadie la quería comprar. Turismo de crímenes, que se llama, ¿no? Sí. Ahora hay bastante también. Bueno, no tan solo eso, sino que había... Bueno, hay vídeos en YouTube dentro de la casa, ¿no? Y demás. De hecho, yo cuando fui allí, la gente pedía que yo entrase a la casa. Voy a entrar yo a esa casa, yo no hago vídeos, ¿no? de eso, yo narro historias, no hago ese tipo de observaciones, ¿no? Ni vídeos sobre exploración urbana o algo así. No me caracterizo ni mucho menos por eso. Sí que a veces hacemos reportajes por fuera y todo eso, o contamos casos in situ, pero obviamente ese tipo de contenido no lo practicamos, ¿no? Entonces, bueno, narramos aquel vídeo que bueno, mucha gente lo compartió y demás. Y hoy pues tenemos esta noticia de que el condenado por el asesinato de Asunta Basterra, o sea, su propio padre adoptivo, Alfonso Basterra, va a salir muy pronto de la cárcel. Y esta vez, obviamente, 4 días de permiso penitenciario. No sé qué pensáis de todo esto. Suponemos también que van a empezar un poco mediáticamente el caso a coger forma y lo estaremos comentando en estos próximos días, viendo todas las dudas que hay, muchas hipótesis, porque yo he escuchado y he leído tantas hipótesis de este caso que a día de hoy la gente aún sigue teniendo muchas dudas, ¿no? No tan solo de si son culpables o no de la muerte de sus padres, sino de si realmente había algo más que ellos detrás de este caso. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos vídeos.